Percy, y vamos a colocar el video. La doctora Claudia Sheinbaum habla de este tema. ¿Cuál es lo que va a hablar en el G20? No tiene desperdicio. Por otro lado, lo que voy a presentar en el G20 es principalmente el programa Sembrando Vida. La propuesta es, se las adelanto, que disminuya un poco, solo un poco, el gasto en armamentismo. Y que en vez de sembrar guerras, se siembre vida y se siembre paz. De esa manera mejora la calidad de vida de las personas, disminuye la pobreza, se apoya al medio ambiente e incluso disminuye la migración. Entonces es una de las propuestas que vamos a ir a hacer al G20. Por otro lado, lo que voy a presentar en el G20 es... Percy, el tema en el G20 de Sembrando Vida, lo tocamos un poco la semana pasada, de hecho, hablábamos de ello, sin quererme repetir yo en esto. A la semana pasada, sí, a grandes rasgos, hablábamos de la importancia. Es más, les comentaba que en el G20 hay países que se acercan a Claudia, están interesados. Es más, parte de las pláticas de Xi Jinping, incluso en la parte económica, también es esto de Sembrando Vida, y no solamente era en el G20, sino que eran 6 países los que se interesaban en hablar sobre este tema y sobre la limpieza también de ríos que trae la doctora como proyecto. No tiene desperdicio. ¿Qué diferencia teniendo un líder llegando a hablar de eso y no ver cómo le va a lustrar los zapatos al señor de arriba? Impresionante, me gusta mucho esto y el planteamiento que va a hacer la doctora. Y ojo, ese planteamiento es cosa muy, muy seria. Adelante, Percy. Ese planteamiento que hizo el presidente también López Obrador en Estados Unidos, ¿quieres menos migrantes? Genera mejores condiciones de vida en Centroamérica. La gente no se mueve porque quiera, se mueve por necesidad. La migración es por necesidad en su gran mayoría. Si no quieren que se cierren las fronteras, gastar en armas, en operativos, en militares que estén resguardando su frontera, que inviertan en Centroamérica. La gente no se va a mover de su país. Van a ser menos, los menos. Lo único que están buscando esta gente es comer, sobrevivir, ya ni siquiera vivir con lujo, sino sobrevivir, por lo menos llegar al día siguiente con algo de comida en su plato. Y esta gente de Estados Unidos lo único que les interesa es desigualdad, generar guerras ridículas y absurdas, que solamente ponen en peligro la existencia de todo el planeta, no solamente de ellos que están en conflicto. Eso es lo que no entiende. Y yo creo que afortunadamente pues la doctora hereda este programa del presidente AMLO para mostrárselo al mundo. Y qué bueno que México está dando ejemplo de paz, de tranquilidad, de una transición que ha generado que ahora tengamos una presidenta y que seamos líderes en muchos temas. Y que genera bienestar, mayor impacto en el ambiente para generar también oxígeno, que es muy importante para nuestro planeta, que México no aporta tanto a la contaminación global, menos del 1%, pero qué bueno que México está dando el ejemplo. Y eso es algo muy importante y relevante que la doctora Sheinbaum está haciendo. Y seguramente será un programa implementado en muchas partes del mundo. Completamente de acuerdo contigo, mi estimado Percy. Y esto es un ejemplo porque si en verdad se está buscando cambiar, se está buscando tener estos, marcar la verdadera diferencia, no como lo hacen a la jalada con sus pinches cosas buena ondita. Estos sí son situaciones que pueden repercutir para el bien de una población, de un país, de un continente o hasta de buscar una verdadera situación. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Antes de continuar con los adjetivos. Sí. Hablan muchos de organizaciones que hay que buscar el bien para la humanidad, nos preocupa lo que suceda, lo que pase. Y como decía Percy, la contaminación no la generan los demás países, la genera la mayoría de Estados Unidos y China. Si ellos bajaran su contaminación armamentística, sería brutal. Y la doctora inclusive habla y comenta, solamente disminuyendo un poco la parte armamentística,
se podría generar muchísimo más en Sembrando Vida y hasta para llevar alimento a las demás personas, que el alimento es un derecho, las armas no. Entonces, el planteamiento es brutal porque se come al antagonista, se come a la situación antagonista que afecta a nivel mundial y que hay que ser muy francos, es el elefante en el centro de la sala y que todo el mundo ve, pero nadie quiere hablar. Y eso también es importante lo que hace la doctora, porque le comentaba el profe Santiago aquí, también lo de la parte de la limpieza. Tengo entendido que los países que se le acercan, incluso uno de ellos es Francia y también es China, incluye hablar, tienen interés en el proyecto de la limpieza de ríos, profe. Tengo entendido que son 6 países y China y Francia sí están incluidos en ese tema también. Y qué bueno que lo comenta, porque no es un tema no menos importante. Yo también comparto con el profe Santiago, creo que es un tema que va completamente de la mano con Sembrando Vida, por lo que hemos hablado, por lo que se ha hablado de la optimización del agua, mi estimado Percy. Esto ya trae, hay algo, perdón, atrae algo que me llama mucho la atención y se los expongo así. Es la presidenta de México, no es la pelele de los gringos, no es la pelele del neoliberalismo, no es otra vez a las personas que se tragan que es una pinche economía emergente, pero que nunca emerge, siempre está así con el pinche popote tomando aire, está emergiendo, pero siempre toma aire con popote en la laguna porque siempre, la realidad es que siempre está hundido hasta las pinches narices y ahora no. Y vienen con una propuesta que sí es un cambio para lo que va a venir mundialmente. Es una propuesta con una situación para poder solidificar y atender las necesidades que va a haber en un derecho fundamental que es la alimentación en un periodo que puede durar hasta más o menos unos 80 años. O sea, no es cualquier pendejada, es cosa seria. Pero sí, no sé si tengas algo más que agregar. Pues no, profe, en estos tiempos difíciles de guerras todavía y de conflictos, esta propuesta viene a generar paz también. Es una propuesta muy inteligente porque combate dos conflictos. Uno es el gasto excesivo en armas y el tema de bajar la contaminación y generar más oxígeno para el planeta. Yo espero que Brasil ya esté haciendo algo porque después del terrible gobierno de Jair Bolsonaro, como yo le decía, era importante regenerar el Amazonas. Así es. Así que esperemos que hayan adoptado un programa similar para, Brasil también está interesado, Percy, por cierto. pues qué bueno que lo hacen, porque pues sí, también era uno de los pulmones del planeta, no solamente de Brasil. Todo nos afecta, todos los Bolsonaro quemó bastante de ello a propósito, aunque se dice que no, pero ese incendio que hubo enorme no fue a lo pendejo, mató fauna y afectó el pulmón mundial con tal de querer vender esos terrenos. Y ojalá y nos esté escuchando alguien de aquí en México y le preste atención a los bosques del Parque Nacional Ixtapopo, porque se quemaron 1000 hectáreas, si no mal recuerdo, Puta madre. en los pies del Iztaccíhuatl, todo eso. Ujú. Y es muy importante también regenerar toda esa parte, porque no solamente es oxígeno, también es captación de agua. Si se Así capta es. más agua, puede llegar agua directamente también a la Ciudad de México y combatir ese desabasto que siempre ha sido un conflicto sobre todo en tiempos de verano, que es donde se genera la época de estiaje también, para ir regulando el consumo de agua de la Así es. población. Es correcto, Percy. Excelente punto. Y ya le hicimos a llegar una propuesta a la doctora Sheinbaum con respecto a reforestar y también a la limpieza de ríos, que es muy, muy importante para todos nosotros. Y esperemos que en el caso de el río más contaminado, o uno de los más contaminados, es el Lerma. Tanta industria que hay ahí y que no se pueda cooperar entre todas para empezar a limpiar ese río. Que tendrá que ser algo completamente obligatorio. Voy a un punto, pero sí rápidamente con esto. Hay empresas que se hablan socialmente responsables, las empresas que se quieren meter al negocio ecológico, que esa es la realidad. Aquí lo hemos comentado. Hablar de los puntos que tiene la Agenda 2030 son puntos importantes. El problema es cómo los negocios han querido utilizar esos puntos para querer captar esos negocios. Iberdrola con las energías limpias y que de limpias no tienen nada, que hablan de tener energías limpias en España y en Francia,
en España, perdón, y cómo empinan a la gente, en Italia y cómo empinan a la gente. Son esas falacias, las falacias en cómo ocupan esas necesidades que va a haber en el futuro, los temas que se tienen que van a estar en cuestión en el futuro, pero los prostituyen. Y también pasa con los alimentos, y también pasa con el agua. Hay lugares donde hasta quisieron privatizar el agua de lluvia, como en Chile, o en Bolivia hasta lo intentaron, no era Perú, que dicen, no, no mamen. Entonces, qué bueno que comentas esto, mi estimado Percy, porque es muy importante dimensionarlo, lo que viene en el futuro y cómo lo va a buscar la doctora, porque el proyecto, si bien hay varios proyectos que se va a poder trabajar con la iniciativa privada, el resultado no es para que la iniciativa privada saque provecho como tal, sino el resultado es porque si son sectores estratégicos, quien saque provecho es que se garanticen esos derechos a los ciudadanos. ¿De dónde? Del país donde se hagan, cuando estamos hablando de los planteamientos aquí, pues de los mexicanos. Entonces, la verdad, mi estimado Percy, que este planteamiento de la doctora a mí se me hace completamente fascinante y es un golpe también brutal para los Estados Unidos, creo yo, no tiene desperdicio, mi estimado Percy. Sí, porque viene a gobernar Estados Unidos un proyecto político que niega el calentamiento global, que lo que le interesa es la producción por encima del ambiente, estar quemando fósiles. Por ahora es la energía más eficiente. Yo diría que sería más importante buscar una alternativa más limpia, porque también la famosa energía verde tiene consecuencias. Así Por es. ejemplo, autos eléctricos y todo eso requerirá de mayor extracción de cobre. Entonces también va a haber sobreexplotación y también va a haber un impacto ambiental. Entonces, ¿por qué no pensar en el mismo petróleo como energético, pero hacerlo más eficiente y encontrar la forma de que se generen residuos menos contaminantes? Es correcto. Esta podría ser una alternativa todavía más viable porque pues sabemos que el petróleo genera la energía necesaria para mover turbinas y para generar electricidad, movimiento de autos y todos los derivados que conlleva eh, la industria petroquímica. Entonces yo creo que debemos de ir pensando en hacer más eficiente esa energía. Es correcto, y es uno de los trabajos, profe. A ver, hay una situación, ojo, si es Agenda 2030. La Agenda 2030 trae una agenda de ecología y de alimentación. Y es un tema que entra dentro de esa agenda se llama 2030 porque son los puntos que se supone que se tienen que tener solución en el mundo a más tardar para el año 2030, porque está también la Agenda Radical 2025. Y esa sí es todavía más brutal que la neoliberal. Lo que pasa es que México no pone el Sembrando Vida como ese es el ejemplo de que se toca temas que hay en la agenda, pero no se prostituye el proceso ni lo que se está haciendo. Se busca el beneficio para la población. Eso es lo que siempre me quejo con ellos. Son puntos importantes, sí, pero no es en los puntos, sino el cómo los manejan y el cómo se los chingan. Por eso me caga la pinche agenda. Perdón, pero yo soy enemigo de la agenda exactamente por eso. Perdón, Percy, adelante. Es que leo el comentario de Doble A y dice que España es el relleno sanitario de México. Sí, es cierto, hasta parece que odiáramos a España, le mandamos la basura más horrible de este país. No, pero literalmente España sí es el relleno sanitario de Europa, junto con los Sí, PRIs. sí, sí, eso sí, bueno, sí, ya hablando en temas más. Claramente. Y bueno, España, le Italia, añadimos Grecia. al pelón de Gortari, le añadimos Peña y Borolas, A esa pinche basura, pues sí, cómo no. como pobres españoles, sufriendo la contaminación de esos políticos mediocres. Ahorita nos vamos a tocar un poquito para allá, exactamente. Es más, vamos a entrar en ese tema, si me lo permiten, Percy, audiencia. Vámonos con lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum sobre el supercandidato del PAN que fue elegido este fin de semana por la votación de quién sabe, creo que 120,000 panistas, una cosa así, ¿no? Una madre de esas. Pero bueno, no, güey, Alfaro va para director técnico, por favor, déjalo en paz, güey. Te pediríamos que al gran Alfaro que se hincó, pidió gracias a Dios en su último informe de gobierno, ¿es en serio? Alguien que tenía que ser laico en ese aspecto, hizo esa jalada, se va a España también, exactamente, pero para director técnico. No me lo malinterpretes, por favor,
mi estimado, güey, no seas gacho. Vámonos con cortinilla, por favor.